Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo, y de qué libro nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Vamos a colocar otro libro en nuestro anaquel infinito de nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro que además de ser, satisface dos exigencias de los lectores ávidos, que es la de a un tiempo ser un libro fascinante, cautivador, atrapante y una muy seria investigación. Se puede leer casi tanto como un texto policial, un texto de intriga, como también para un académico es una fuente imprescindible de suministro de data filosófica, histórica, de historia de los conceptos. Bueno, por qué fascinante? Primero, ¿no? El texto es fascinante porque es no diría una biografía, porque quizás no corresponde, es la reconstrucción al estilo de Rashomon, ¿no? Con varias perspectivas, como desde varios ángulos, varias versiones de una vida, para, entre comillas, reconstituirla, si es que esto fuera posible, de la que fuera la única y singular, en este sentido, savia jasídica de comienzos del siglo XIX, una suerte de santa, no en el sentido agiográfico cristiano, una mujer estudiosa, eh, erudita, cultivada y al mismo tiempo dotada de un carisma muy particular que se convirtió en leyenda, que pasó a la historia, si bien entre comillas eclipsada, no tan conocida, como la doncella, en español diríamos la doncella de Ludmir. La doncella de Ludmir fue el nombre con que fue conocida Hannah Rachel Ferbermacher. Ferbermacher, Hannah Raquel, supuestamente nacida en 1805, supuestamente fallecida en 1888 en Palestina, o Israel, y como dijimos, conocida como la doncella de Ludmir, ¿no? También a veces como la Rebe de Ludmir, la única Rebe independiente en la historia del judaísmo jasídico, nada más y nada menos. Em, la Maiden, doncella, joven, en Yiddish, Meidele, Maiden, nació en lo que entiendo es la zona occidental de Ucrania, ¿no? En Volinia, en la zona de Volinia, o Volodymyr en Ucrania actual, y es una pequeña ciudad, está Ludmir, dentro de Volín o Volinia, como a veces se dice en español. Era discípula del rebe llamado Magid de Chernobyl, cuyo verdadero nombre era Mordejai Tewersky. Este aparte el Magid era el padre real, un hombre de negocios muy importante y un sabio muy importante, un jajam muy importante.
Fue como todas estas historias, un poco leyenda, fue una niña excepcional, experimentó una transformación al final de su adolescencia, en un momento dado comenzó a rechazar el matrimonio. Esto es importante porque es un aspecto arreglado de la vida familiar judía, sobre todo del este de Europa. Con lo cual una mujer que se rechaza el matrimonio adquiere una singularidad particular. Adquirió renombre como erudita y santa mujer con poderes para realizar milagros, ¿no? En su época fue famosa, em, recibía audiencias, eh, de peticiones de oración, Kvitlach, y presidía un tish, las comidas tradicionales del Shabbat que se comparten con los Hasidim, en las que se impartían enseñanzas de Torá y se repartía shirashim, es decir, las obras de la comida del Rebbe. Eh, a veces se decía que lo hacía tras un biombo por pudor. Como dije, fue una figura muy importante, eh, que venía de una estirpe jasídica. Su propio padre, el Magui de Chernobyl, la convenció para que dejara de comportarse de forma inusual y la animó a casarse y asumir el rol tradicional de las mujeres jasídicas. Em, acá hay una cuestión muy interesante porque hay un creciente aislamiento de ella. Eh, Ella pone su propia casa de estudios, una casa de estudios, esto era Ibat, que la administraba y que la presidía ella, cosa que era inhabitual. El rechazo del matrimonio que persistió culminó con un viaje a- en ese momento a Palestina. Em, Allí mismo en Palestina, eh, ella presidía o dirigía eh, encuentros de Rosh Hodesh, este, y en los que iban aparte a la tumba de Rachel para rezar. Y el 1 de julio, esto entre comillas, de 1888, fue enterrada en el Monte de los Olivos. Hasta aquí una especie de biografía de ella más o menos consensuada, pero lo cierto es que este libro, que es un gran libro del profesor Nathaniel Deutsch, el profesor Nathaniel Deutsch es investigador y docente en la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos. Lo que hace es revisar esta historia, guión, leyenda. No hay duda que vivió, que existió, porque algunos han puesto en duda, digamos, la propia existencia, pero está comprobado que la historia es real, que existió. Hay fotografías de su casa de estudio, en Volinia, en Ludmir. Hay fotos, hay incluso, pero claramente tiene todos los rasgos esta mujer milagrosa, esta única, la única rebe milagrosa y líder del movimiento jasídico, que se convirtió en leyenda. eh, Tiene todas estas cuestiones que estudió Yerushalmi también, que es la de la historia y la memoria, es decir, hasta qué punto no es la memoria lo que da sustento y está privado de evidencia histórica.
Y lo que muestra este texto, que existe una profunda porosidad, una zona de ambigüedad imposible de clarificar entre el mito y la leyenda. Con todo, lo que hace Nathaniel Deutsch es aplicar nociones etnográficas, antropológicas, es decir, de recoger leyendas, cotejarlo con datos, con documentos, y poco a poco va apareciendo el contorno de esta mujer tan singular, tan misteriosa, y va adquiriendo, digamos, vida, pero una vida que no solo se alimenta de documentos probatorios este, tangibles, sino de la historia oral. En este sentido, el propio Deutsch hace algo muy parecido a lo que en su época hizo Ansky, recogiendo historias del D-Book. La sombra del D-Book está en este gran texto de Deutsch todo el tiempo y es un trabajo tanto de reconstrucción como de rescate, ¿no? Esta rescata del olvido. El propio profesor Deutsch dice que no es casual que este olvido y esta invisibilidad tenga que ver con su carácter de mujer, puesto que precisamente son o han sido las mujeres que han tenido alguna actividad notoria, sobre las que precisamente se cierne más un manto de oscuridad. De modo que quienes quieran indagar en la vida de esta Rebe milagrosa y sabia, con una vida tan aventurera y singular, les recomendamos leer la doncella de Ludmir, una mujer santa judía y su mundo. Pues sin duda recogemos el guante que nos has echado porque es un tema muy desconocido, pero que es apasionante, ¿no? Es decir, descubrir que dentro de la propia ortodoxia hubo una rabina, por llamarlo de alguna manera, que logró tal grado de notoriedad. Muchas gracias, Pablo Dreisi, por habernos ilustrado sobre esto y hasta la próxima entrega de El Anaquel. Gracias a ti, Jorge.